Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos los amigos televidentes. Lo que está en la noticia en el mundo, en Venezuela nos hemos todavía salvado o estamos afortunadamente sin ese problema, el llamado coronavirus. Y yo he invitado para hablar de eso a alguien que sí sabe, no de coronavirus, todo lo que es infectología, como es el doctor Julio Castro. Julio. ¿Cuál es la situación en este momento para nosotros los venezolanos? Un placer, Y la Carlos. situación de esta enfermedad en este momento, en el mundo. Un placer estar aquí. Ojalá algún día venga cuando no haya una epidemia, porque siempre me invitas cuando hay cosas que no nos gustan en la sociedad. El coronavirus es un virus nuevo para la humanidad. Apareció noviembre del año pasado y una vez que se pasó, hubo un salto de especie. Eso es un virus fundamentalmente de murciélago y animales mamíferos pequeños, pasó al hombre y hay transmisión efectiva hombre a hombre con, para la mañana de hoy, casi 90.000 casos a nivel mundial con 3.000 fallecidos en total. Más allá de esos números absolutos que dan una idea, un poco la velocidad de transmisión a través de los diferentes países es lo que llama la atención, por lo cual la Organización Mundial de la Salud expresa su preocupación y piensa que hay un riesgo muy alto de que haya transmisión hacia todos los países. Ahora, ¿por qué comienza en China? ¿Es que tiene alguna connotación especial la alimentación de los chinos o la forma de vivir? ¿Qué? La verdad, no pareciera tener que ver estrictamente con lo que comen, tienen que ver con la forma como se arregla la sociedad china. En general, para los chinos, los mercados son sitios de animales vivos de forma muy intensa, de muchas especies y con mucha gente al mismo tiempo. Eso prácticamente no se ve en otras partes del mundo. En otras partes del mundo tú ves mercancía seca, en el sudeste asiático, a diferencia del sudeste asiático, en el resto en el Medio Oriente, entonces tú vas a un mercado en Estambul y lo que es mercancía seca, hay muy pocos animales vivos. En Asia el concepto de frescura tiene que ver con tener animales vivos y tener esos animales vivos juntos en el mismo sitio a una gran cantidad de personas durante mucho tiempo es lo que generó muy probablemente la epidemia de otro coronavirus que fue el SARS, que fue en el 2009, y en este momento el COVID, que es el coronavirus actual. Pero es que, no sé, el hecho de convivir con los Bueno, animales. es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural. Para nosotros, una vez que tú vas a comprar un pollo, ya compras el pollo ya beneficiado Ajá. o inclusive hasta cocinado. Para los Pero ellos no asiáticos, comen eso vivo. no lo sé, yo no conozco Ah, mucho las culturas asiáticas, más allá de lo que ves en unos videos que te llegan por las redes sociales, pero lo que sí es un hecho real es que los mercados en Asia son mercados a cielo abierto con animales, muchas especies de animales en espacios relativamente pequeños donde hay muchísima gente porque digamos, la densidad de población en China es particularmente tú eres un alta. estudioso de esto. En este momento solo está ubicado en China y en Brasil. ¿No? No. Para la mañana de hoy Ajá. hay 72 pacientes, 72 países del mundo donde hay casos. De ellos, casi 60 tienen transmisión autóctona. ¿Qué significa eso? Que el primer caso probablemente llegó producto de un viaje, pero una vez que se empieza la transmisión del virus dentro de la sociedad, ya no importa quién venga o quién no venga, sino hay transmisión autóctona. Y en lo que hay transmisión autóctona, ya la epidemia avanza en ese país. ¿Cómo protegerse los países donde no ha llegado? No creemos, no cree el mundo científico que hay una fórmula absoluta para blindar a un país para evitar que el virus entre. Las medidas que se han utilizado a nivel de los aeropuertos, a nivel de pesquisa, exámenes especiales, escáner de temperatura en los aeropuertos y los sitios de paso, no han sido eficientes. Por lo tanto, lo que se asume es que no hay forma de evitar que el virus entre a un país. Una vez que esté dentro, tú tienes como dos grandes aproximaciones. La mayoría de los países no pueden contenerlo y eso se llama las medidas de contención. Contención significa que una vez que entró, evitas que el virus se expanda activamente en el país. Ningún país ha logrado contenerlo con la excepción quizás de Singapur, por lo menos hasta el momento. El resto de los países, Italia, Estados Unidos, Irán, Hong Kong, Corea, tienen una transmisión ¿Y activa. qué ha hecho Singapur? Singapur tiene una forma muy severa de control de ciudadanía, tiene probablemente el mejor sistema de salud del mundo y ellos hicieron un bloqueo epidemiológico desde el primer momento muy agresivo. O sea, cada persona que estaba positiva más sus contactos fueron aislados todos desde el principio y eso hizo que la tasa de ataque ha sido un poco
diferente o más lenta de lo que pasa en el resto de los países, pero es un entorno más o menos circunscrito, un gobierno que tiene mucha fuerza sobre su ciudadanía y un sistema de salud muy eficiente, a diferencia del resto de los demás países donde la reproducción ha sido persistente una vez que hay transmisión autóctona. En el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es interesante porque si tú ves las declaraciones del presidente Trump hace 5 días, él decía que estaba confiado en el sistema de salud norteamericano. Ok, me lo explica en la próxima parte. Seguro. Bueno, el caso de Estados Unidos. Al principio de la semana hay la primera rueda de prensa donde dice que él se siente confiado en su sistema de salud y que piensa que deja colar la idea de que pueden contener, porque para el momento, el principio de la semana, de esta misma semana, habían escasos 40 casos en los Estados Unidos. A mitad de la semana da una segunda rueda de prensa donde dice que piensa que la contención no necesariamente va a ser posible, y al final de la semana el CDC de Atlanta y las autoridades de salud del estado de Nueva York dicen: nuestro pensamiento es que hay transmisión autóctona ya efectiva en este momento, porque los casos fallecidos alrededor de la ciudad de Los Ángeles demostraban que el virus tenía por lo menos 2 o 3 semanas en el país. Y una vez que pasa eso, que tú diagnosticas a una persona que ya hay transmisión desde hace 2 o 3 semanas, hay transmisión autóctona, que es lo que parece que va a pasar en Norteamérica con toda seguridad. ¿Es necesariamente mortal eso? No. No. De cada 100 pacientes que se enferman o que tienen síntomas, solamente fallecen 2 hasta ahora, 3, entre 2 y 3. 2 es la información de China. La información actualizada de la Organización Mundial de la Salud lo subió a 3 porque el impacto de la mortalidad en Irán ha sido un poco mayor que la que se tuvo en China. Entonces, al final, no es la misma mortalidad en un país con un sistema de salud muy robusto de una mortalidad en con un país que el sistema de salud no es robusto. Entonces, de cada, como te digo, 100 fallecen 3, de esos 100, 20 requieren cuidados especiales de salud, unidades de terapia intensiva, medicamentos sofisticados, unidades de aislamiento, pero 80 tienen una enfermedad que dura 4 o 5 días, que se parece a influenza, y sola ella desaparece. El primer síntoma que es malestar, Fiebre. fiebre, ¿no? Fiebre es el síntoma cardinal de esta enfermedad. Casi que no hay pacientes. Pero no necesariamente todo el que tiene fiebre tiene No, coronavirus. exactamente. Por eso. Tiene Entonces, que tener fiebre más dolor de garganta, malestar general y tos seca. Esos son los 3 síntomas cardinales. Obviamente, esos síntomas los puede presentar cualquier persona y no es coronavirus. De allí la dificultad de diferenciar el polvo de la paja, de diferenciar quién tiene coronavirus de quién tiene un catarro común. Es muy complicado. entonces, Hay que hacerle pruebas, y eso es uno de los grandes problemas en la humanidad ahorita. Porque tú, para poder detectar quiénes están enfermos de coronavirus y poder aislarlo, tendrías que hacer un número importante de pruebas a cualquier persona que tenga síntomas respiratorios. Y eso es un problema logístico, es un problema económico y es un problema de servicio de salud muy importante. Estados Unidos empezó haciendo muy pocas pruebas a pacientes seleccionados, pero hoy en día decidieron que van a hacer pruebas a cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, y eso te da una mejor perspectiva de cuánto virus está circulando en la comunidad. ¿cómo estamos nosotros? Es una pregunta difícil de contestar porque la preparación, que es el nombre que eso refiere, implica muchos factores. Factor 1, el factor diagnóstico. La primera pregunta: ¿estamos en capacidad en Venezuela de diagnosticar coronavirus? La respuesta es absolutamente sí. El Instituto Nacional de Higiene tiene los métodos o los kits para diagnosticar la enfermedad. Pero si tú ves el otro grado de preparación y, por ejemplo, notas, sabes, información que nosotros tenemos en la encuesta de hospitales, que 2/3 de los hospitales en Venezuela tienen aguas por cisterna un par de veces a la semana, y la estrategia fundamental de evitar la transmisión dentro del hospital es lavarte las manos, ya empiezas a tener problemas. Si ves que un número importante de unidades de emergencia no tienen tapabocas para el fin de semana pasado, ya empieza a haber problemas. Si entiendes que no todos los médicos que están en los servicios públicos de salud y los servicios privados tienen claro que una vez que llega un paciente, a dónde tienes que llamar, cómo tienes que atenderlo. El paciente con síntomas respiratorios en este momento en el país, y en particular el que tiene contacto con gente que viene de fuera del país, no puede venir por la misma sala de espera en un hospital de una mujer embarazada o de un paciente que tiene un accidente de tránsito. Ese paciente tiene que ir por un camino diferente, y eso es muy importante. ¿Hasta dónde es efectiva la protección del tapaboca? El tapaboca no es yo siempre insisto que no es una fórmula mágica.
es un método de barrera, ¿ok? Es una cosa que evita que la forma de transmisión, que es persona a persona, el virus va en mis gotas de saliva desde el paciente enfermo al paciente que no está enfermo. Ajá. Si yo le pongo una barrera, la capacidad de transmisión disminuye de manera importante. En este momento, la indicación de uso de tapabocas es para las personas que están enfermas, que tienen síntomas respiratorios y para el personal de salud que va a atender a esos casos. No tiene sentido en Venezuela ahorita cargar un tapabocas en la calle. Sí. Eso no tiene sentido. Por lo menos por ahora. Pero se transmite por la tos o por la conversación simple. ¿Cómo se transmite? Cualquiera de ellas. La transmisión es yo hable o tosa, las gotas de saliva salen de mi boca siempre. O sea, si tú tuvieras, Dios quiera que no, a mí... Estamos un poco lejos, la transmisión es efectiva hasta 1 metro, es hasta 3 pies. Vamos a separarnos un poco más por si acaso. Bueno, estamos lejos. Lo que sí debemos mejorar es nuestra forma de relacionarnos unos con otros. El Ajá. venezolano es muy amapuchador Sí. y le gusta abrazar a los amigos. En estos momentos tenemos que cambiar. Un parado ahí. Bueno, si nos vamos a saludar, nos saludamos con el codo y tal, pero estar abrazándonos y agarrándonos las manos no parece ser un buen consejo ahorita y hay una recomendación internacional de modificar la etiqueta de saludo y la etiqueta respiratoria, que es toser así o estornudar tapándome aquí y no estornudar al aire libre de manera que las gotas de saliva le lleguen a la otra persona. Esas son cosas ¿Por que qué la debemos transmisión cambiar. por la mano? Porque yo, como me toco Ah. la cara, en la mano tengo gotas de saliva que tienen virus y cuando te doy la mano, te las transmito a ti y tu mano toca tu boca y se infecta el otro paciente. Hay una cadena allí. Bueno, vamos a un receso, regresamos contigo. Seguro. Bueno, ya dijimos que no es necesariamente mortal, porque dice que los infectados se curan. La mayoría, la gran mayoría se curan. El problema, en mi opinión, no es la baja mortalidad. Eso no es lo que lo hace peligroso. Lo que lo hace peligroso es lo transmisible que es. Si tú tienes una transmisión en 30% de la población mundial, al mismo tiempo, eso va a generar un caos en los servicios de salud. Entonces, más nos preocupan los enfermos, la cantidad, el volumen de enfermos y lo que eso produce en la sociedad que necesariamente las personas que van a fallecer, porque efectivamente la mortalidad es bastante baja. Y voy a poner un ejemplo. En 1918, cuando la mal llamada gripe española, fue un escenario parecido al que tenemos ahora en términos de mortalidad. La mortalidad de la gripe española en 1918 fue cercana al 2%. Y en un solo año se murieron entre 50 a 70 millones de personas en un solo año. Y se infectó 1/3 de la población del mundo. Entonces, eso es a lo que le tenemos miedo, a una infección muy rápida, muy potente, que abarque buena parte de la población y obviamente va a haber un pequeño de personas que fallezcan. Pero lo grueso es las personas enfermas que van a requerir medicamentos, médicos, hospitales, etcétera, etcétera, y eso genera una disrupción en la comunidad muy, muy severa. ¿Qué están recomendando ustedes los especialistas en esta materia? Educarse. Es fundamental entender qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Qué cosas funcionan cuándo y qué cosas no funcionan tanto. Tenemos que usar Por ejemplo, lavarse las manos. Tenemos que utilizar el poder de las cámaras y el poder de los medios de comunicación para enseñarle a la gente a lavarse las manos. La clave de lavarse las manos tiene 2 claves importantes. El tiempo de lavado, que es de 20 a 40 segundos. Tenemos que cantar cumpleaños feliz la versión corta. ¿Ok? Lavarnos en este sentido. Tenemos que hacernos fricción en este sentido, fricción en la zona donde no nos friccionamos y fricción en las uñas. Y eso debe durar 20 segundos a 40 segundos. ¿y por qué tan estricto en eso? Es la única forma que tenemos de eliminar los gérmenes con lo que yo te voy a contagiar a ti. Es la única forma que tenemos. Y eso debe ser con agua y jabón o eventualmente con alcohol a concentración mayor al 60 o al 70%. Pero si en tu casa no hay esa enfermedad, tienes que hacerlo también. Sí. Esa pregunta es importantísima porque lavarse las manos nos previene no solamente coronavirus, nos previene influenza y nos previene de una serie importante de infecciones que son transmitidas a través de las manos. Entonces, es un buen momento para utilizar el lavamanos como una estrategia de salud y de sanidad general que es muy importante y es muy eficiente para evitar la transmisión del coronavirus. Lavarse las manos con jabón, jabón Agua, azul, jabón Ace, jabón qué. el jabón que usted consiga, Ajá. cualquier jabón. Si lo consigue. Si lo consigue, y el agua es lo mismo, pero si no tiene agua y jabón puede utilizar alcohol. Pero es importantísimo, si yo tuviera que un solo minuto para decir una cosa, dijera, tenemos que aprender a lavarnos las manos.
A los médicos tenemos que entrenarlos a manejar pacientes con manejo de coronavirus y a la sociedad todo este tema de la etiqueta respiratoria que es muy importante. Es importante si usted está enfermo, no vaya al trabajo, si su hijo está enfermo con síntomas respiratorios, no lo mande al colegio, porque en la medida que usted tenga síntomas respiratorios contagiando a otra gente, la epidemia se va a expandir más rápido. Pero eso no crea una alarma de que cualquiera tiene un síntoma respiratorio y cree que tiene coronavirus. Va a llegar un momento en que eso va a tener que ser así, porque no vamos a tener, si la epidemia se expande como se está expandiendo en los países, en todos los países, no vas a tener pruebas para probar a todo aquel que tenga moco y fiebre, hacerle la prueba, que es una prueba muy compleja. Entonces, toda aquella persona que tenga síntomas respiratorios, la norma va a ser que no salga de su casa. Es la única forma de controlar, evitar la transmisión de persona a persona. ¿Qué otra cosa me puede decir hoy? Tenemos que tener confianza en nuestro entorno. Es un momento importantísimo para que en una situación como esta, que sin duda es preocupante para toda la sociedad, tú montes en ese barco a todas las personas capacitadas independientemente de su color o política. Tenemos que decidir los grupos de trabajo y poder instruir tanto a la comunidad como al sector salud cuáles son las mejores estrategias para controlar esta enfermedad. Aquí leo que Julio Castro, sobre el coronavirus, una vacuna antes de un año es algo totalmente irreal. Sí, no podemos ponerle, como dicen los maracuchos, los cobres a la vacuna. A pesar de que tú tengas candidatos a vacunas en muy poco tiempo, el nivel de seguridad que necesitas de experimentación en humanos hace inviable que tú vayas a utilizar una vacuna en 500 o 600 millones de personas en menos de un año. Eso no es lógico. O sea, no podemos violentar unos procesos biológicos que están establecidos y estandarizados por mucho que queramos solucionar el problema. Aquí dices tú también, uno produce anticuerpos contra el virus y la enfermedad dura 5 o 6 días. Sí, esto es una enfermedad como influenza, que es una enfermedad mientras el virus solo se muere. O sea, el virus tiene un proceso en el organismo, tu sistema inmunológico lo combate, lo ataca, lo aísla y el virus en 4 o 5 días habitualmente desaparece. Bueno, se ve que este guión lo hizo Raquel, porque dice, el 10%, 12% de los hombres se infecta más rápido que las mujeres. Eso es verdad. Sí. Por una razón que no se entiende bien, en China se infectaron más hombres que mujeres. Sí. No se sabe si tiene que ver, no parece tener que ver con el género, pero tiene que ver quizás con el tipo de trabajo o con el tipo de actividad que ellos realizan en las comunidades. Pero sí hay un hecho, en particular en China, que un porcentaje mayor de hombres se infectan en relación a las mujeres. Es algo que se está viendo en los datos de China. Ahora, el virus y la temperatura en sitios fríos y en sitios de calor, ¿cuál es el problema? ¿O Carlos, no hay problema o sí hay problema? No hay información. Okay, los primeros que sacaron esa información fueron informaciones políticas y no fueron información científica. Fueron una teoría. Pero ya empieza a haber casos en Argentina, están en pleno verano ahorita. O sea que no creo que la temperatura del sitio sea un parámetro importante para definir cómo evoluciona esta epidemia. Yo creo que los únicos parámetros importantes, cómo se cuidan las sociedades, cómo operan los gobiernos y cuán robustos son los sistemas de salud para atacar una situación como esta. ¿Y qué robusto tenemos aquí el sistema de salud para atacar todas estas cosas? Bueno, en un país donde la dificultad para tener agua y lavarse las manos es importante, donde el desabastecimiento de los hospitales es importante, no tenemos un sistema de salud robusto y eso nos pone en debilidad, eso nos pone en vulnerabilidad. Tú puedes con medidas eficientes tratar de solucionar algunos de esos problemas, solucionar el problema del agua en los hospitales, puedes tener alcohol en los hospitales en vez de agua, puedes mejorar el programa de suministros de protección para el personal de salud y medicamentos, pero tienes que tomar acciones rápidas y eficientes para tratar de disminuir esa vulnerabilidad. ¿Dice que es mejor lavarse con alcohol que con jabón? No, es igual de bueno. Es igual de bueno, pero en algunos sitios es más fácil conseguir alcohol que agua y jabón. Entonces, si usted tiene agua y jabón, use agua y jabón. Y si no tiene, use alcohol. Bueno, Julio Castro, ¿qué otra cosa nos puede decir de la situación país desde el punto de vista de salud? Bueno, de alguna manera esta epidemia va a llegar. Yo creo que no hay forma de que tengamos una barrera lo suficientemente buena para que no nos llegue. A todos los países va a llegar sin ninguna duda. La pregunta es cuándo. Y llega en un momento donde la situación de abastecimiento de alimentos, de abastecimiento de agua, de los servicios públicos como electricidad, tienen todavía grandes deficiencias. Y eso genera un grado de vulnerabilidad mayor. No es lo mismo que tú estés preparado porque en un huracán y el huracán entre por un sitio que está preparado y el huracán entre por un sitio que no está preparado. Entonces ahí
no somos tan optimistas, pero creo que es momento de juntar voluntades para hacer que esa vulnerabilidad en las comunidades sea la menor posible. Ahora, cuando tú llegas al aeropuerto, en el caso venezolano, te están esperando unas personas que te colocan en la frente un aparato. Yo no lo he visto, el aparato, y he viajado recientemente. Ajá. He visto las personas del sistema de salud que preguntan, las personas que tienen rasgos asiáticos las ponen como por otra fila y algunas personas le dan una boleta para que llene los síntomas. Depende, una gente se la dan a todos, a unos se los dan a algunos, y eso es una forma de monitoreo que está bien, pero eso no va a lograr controlar la epidemia. Ya sabemos, ya otros países cerraron la frontera. O sea, hay países que bloquearon que no llegara ningún avión de China y aún así tienen casos. Entonces, esa medida sabemos que no es eficiente. Bueno, total, no tenemos en este momento de qué preocuparnos en Venezuela. Sí, hay más que preocuparnos, hay que ocuparnos de hacer lo que tenemos que hacer. Y eso es lo fundamental con los mensajes que dimos anteriormente, que hay que ocuparse porque esto nos va a tocar, nos guste o no nos guste, o queramos o no lo queramos. Y los hospitales públicos y privados están preparados. Como te expliqué antes, la preparación es una definición gruesa. Yo creo que no estamos suficientemente preparados y tenemos que movernos hacia la preparación. Porque en esto ya estaba leyendo información de un hospital privado que hubo un problema. No sé si tú lo supiste. Todos estos sistemas tienen que amoldarse a la situación y tenemos que agilizar la preparación para estar mejor preparados de lo que estamos ahorita. Bueno, gracias Julio Castro. En la próxima parte conversaré con el diputado Ángel Medina, presidente del Comité Preliminar Electoral. Gracias. Bueno, ahora voy a conversar con Ángel Medina. Él es diputado de la Asamblea Nacional, presidente del Comité Preliminar Electoral. Hábleme de eso. ¿Cómo está eso? Bueno, en principio agradecido por la invitación. Dale. Nosotros hemos iniciado en la Asamblea Nacional, lo iniciamos en noviembre del año pasado, el camino para construir un nuevo Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos avanzado no solamente en la constitución de la Comisión Preliminar, sino que hicimos la convocatoria durante todo el mes de enero a la sociedad civil para que se integrara y poder conformar el Comité de Postulaciones Electorales. Ya se decidió a través de la Asamblea Nacional los votos de las 2/3 partes de los presentes en la última sesión que se hizo en la Asamblea Nacional, la antepenúltima. Los 10 personas los 10 personas de la sociedad civil que junto con nosotros, los 11 diputados, vamos a conformar el Comité de Postulaciones Electorales. Lo que falta ahora es la juramentación del Comité de Postulaciones Electorales y ahí inicia todo el procedimiento que va a la convocatoria de todos aquellos que quieran ser rectores del Consejo Nacional Electoral. En eso estamos en este momento. ¿Cómo es eso de todos aquellos que quieran ser? Sí, porque al final la ley prevé que nosotros, como una vez que nos constituyamos como Comité de Postulaciones Electorales, tenemos que hacer una convocatoria abierta, donde se establecen cuáles son los requisitos que se piden para poder postularse a rector del Consejo Nacional Electoral. Y eso, evidentemente, cualquier ciudadano puede postularse, si cumple con los requisitos, claro está, puede postularse a ser rector. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos los determina en buena medida una parte de la ley y otro también puede colocarlo el Comité de Postulaciones Electorales, pero tiene que constituirse el Comité de Postulaciones Electorales para establecer claramente. Pero en este momento hay algún requisito previo. Sí. Por ejemplo. Experiencia en este tema, estar inscrito, por supuesto, en el registro electoral permanente, tener algún grado de preparación. O sea que Vicente Díaz y Visay Lucena pueden ser candidatos también. Todos los pueden ser candidatos. Lo que nosotros hemos dicho siempre, más que todos puedan ser candidatos, es que la renovación del Consejo Nacional Electoral debería pasar por el cambio de las figuras que de una forma u otra han propiciado que muchos venezolanos no tengan confianza en el sistema electoral. ¿Y tú en este momento crees que los venezolanos no tienen confianza en el sistema electoral? Yo creo que hay una parte de los venezolanos que no tiene confianza en el sistema electoral y otra parte de los venezolanos que no tienen confianza en el voto. Sienten que el voto no es una herramienta para cambiar absolutamente nada ni puede lograr cambiar absolutamente nada. Por eso es que creemos que, y nosotros hemos planteado un camino para elecciones libres. Y el primer paso para ese camino es lograr un nuevo Consejo Nacional Electoral electo por la Asamblea Nacional. Esto es muy importante, el apellido que le estoy poniendo, de que sea electo por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque hay quienes apuestan a que esto sea electo por el Tribunal Supremo de Justicia. Si es electo por el Tribunal Supremo de Justicia, no va a garantizar ni la confianza ni la renovación integral que hemos planteado desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Y tú crees que hay una mayoría para ir al Tribunal Supremo de Justicia?
Mira, yo creo que hay una mayoría de diputados. En los diputados de la unidad somos 100 diputados y los diputados del PSUV son casi 50. Ahí hay más que los votos suficientes para nombrar al nuevo Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí es donde está la ¿Tuviste mayoría. ayer a Jorge Rodríguez? Mira, permanentemente los estamos escuchando, permanentemente estamos atentos a lo que ellos dicen. Sé que en cualquier oportunidad nosotros pudiera estar terminando este programa y pudiera estar desbaratando todo y llevando la selección del Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo de Justicia, pero lo hemos dicho claramente. No se trata de lo que se pueda hacer, se trata de lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es construir un camino que permita que los venezolanos vuelvan a confiar en el sistema electoral. Elegir el CNE a través de la Asamblea Nacional es un mecanismo para construir una solución. Elegir el CNE fuera de la Asamblea Nacional es un mecanismo para profundizar la crisis que están viviendo los venezolanos. Y eso es así de claro. Elegir el Consejo Nacional Electoral a través del TCJ es profundizar la crisis. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es no brindar confianza, porque es saltar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, porque es saltar la posibilidad de que haya un acuerdo político de las distintas fracciones de la Asamblea Nacional, porque al final es un buen mensaje de parte de quienes lamentablemente están en el poder, porque es nuevamente tratar de resolver eso por las vías no convencionales o las vías que no están previstas primeramente en los mecanismos de ley, porque al final esto es parte Pero de te un pregunto, camino ¿en este momento para hay una lograr piedra de elecciones. tranca? Miren, en este momento, evidentemente, todos los venezolanos saben que a partir del 5 de enero se constituyó no solamente una salida de fuerza para sacarnos del Palacio Federal Legislativo, sino que se ha constituido una especie de organismo paralelo que no termina siendo paralelo de la Asamblea Nacional. En Venezuela hay una única Asamblea Nacional que es la que preside Juan Guaidó, pero lamentablemente ha sido atacada y ahora, desde el 5 de enero, más que nunca ha sido atacada, despojándonos del Palacio a la fuerza, generando toda una presión y todo un mecanismo que trata de no solamente enredar el panorama político, sino de distorsionar cada una de las cosas que quiere hacer el Poder Legislativo Nacional. Estamos hablando de elecciones a través de la Asamblea. Es que la propia Constitución establece que es la Asamblea Nacional del Poder Legislativo quien debe escoger no solamente rectores al CNE, quien debe escoger magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, quien debe escoger casi que prácticamente todo el poder moral. Es la Asamblea Nacional el organismo fundamental para hacer el balance y el contrabalance del poder que está previsto en la Constitución. Así que nosotros creemos que debe ser la Asamblea Nacional quien elija al próximo Consejo Nacional Electoral, los próximos rectores del CNE, porque ahí tiene que haber unos cambios no solamente integrales, sino de las reglas no escritas que están planteadas en el Consejo Nacional Electoral. Ese cambio tiene que darse y el cambio de la infraestructura o de la ingeniería electoral también tiene que darse, porque es una de las condiciones que hemos planteado para lograr elecciones libres. Tenemos que ir a un receso. Regresamos. Aquí dice Francisco Torrealba instó a que se acelere el proceso para el nuevo CNE. Bueno, conversando con Ángel Medina, aquí leo un compatriota tuyo que dice: Torrealba, Comité de Postulaciones del CNE debe juramentarse en el Palacio Federal Legislativo. Mira, nosotros todos estamos de acuerdo que el Comité de Postulaciones tiene que seguir avanzando y debería darse la prontitud necesaria que exige el país un nuevo Consejo Nacional Electoral para seguir avanzando en otras cosas que hay que luchar para lograr elecciones libres. Aquí no solamente se trata, y es importante que se sepa, no se trata solamente del Consejo Nacional Electoral. Se trata del Consejo Nacional Electoral, se trata de que haya observación internacional, se trata de que haya garantía de los derechos políticos de todos los venezolanos a que los puedan ejercer libremente. Se trata además de que podamos solventar la enorme crisis de infraestructura que vive el país. Es decir, se trata de varias cosas que hay que pelear para que todos los venezolanos que están dentro y fuera del país puedan elegir de manera libre. ¿Hay acuerdo para la observación internacional? Mira, hasta ahora gobierno, oposición. Mira, hasta ahora lo que hemos escuchado de Maduro es que él dice, ha invitado a todo el mundo, pero la observación internacional debe arrancar por algo muy claro: ¿cuándo son las elecciones y qué elecciones son? Porque la observación internacional varía en sus procedimientos de acuerdo a cada elección y el momento de la elección. Si estas elecciones se plantean para dentro de un mes, obviamente no habrá oportunidades para observación internacional, porque así lo han dicho claramente muchos de los organismos internacionales que saben de esto, que hacen esto, especialmente la Unión Europea, que necesitan un tiempo previo, un tiempo durante y un tiempo posterior. ¿Y es que ustedes sospechan que van a elecciones pronto? Mira, lo que sospechamos es que no hay una fecha de elecciones. Y un país que no tenga un calendario electoral claro es un país que está sujeto también a la propia distorsión y a la propia, yo diría, desarrollo o el desorden que plantea la falta de instituciones. ¿A quién le toca fijar esa? Al Consejo Nacional Electoral. Por eso es la importancia de poder nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Es el Consejo Nacional Electoral que determina el mecanismo y el calendario de elecciones para el país, pero además este nuevo Consejo Nacional Electoral que queremos escoger debe ser el Consejo Nacional que tenga sobre su peso la posibilidad de construir una salida a la crisis histórica que está viviendo el país. No es un CNE normal, ni un CNE cualquiera, ni esos rectores van a ser rectores cualquiera. ¿Cuál es la salida a la crisis histórica que está viviendo el país, según tu juego? Mira, nosotros hemos planteado, al menos yo creo que esta es una crisis multifactorial.
es política, económica, social, es cultural. Pero todas estas crisis multifactoriales siempre comienzan por la resolución de la crisis política. Y lo mejor que nosotros podemos hacer en este momento es permitir construir un camino que haga que todos los venezolanos puedan decidir de manera libre. Todos, millones de venezolanos dentro y fuera del país puedan decidir todo, absolutamente todo de manera libre, porque es una forma de destrabar la crisis política que ayuda después a destrabar el resto de las crisis. Está bien, pero ¿qué llamas tú de manera libre? ¿No hay ahorita libertad para elegir? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que muchos venezolanos, al igual que yo, desconfían del sistema electoral y desconfían de la posibilidad de que el voto sea un mecanismo de cambio. Muy por el contrario, nosotros hemos sentido, al menos yo siento, que las últimas 5 o 6 elecciones que han ocurrido en Venezuela, más que para promover un diálogo, promover una salida consensuada o resolver los conflictos, ha profundizado y polarizado aún más la sociedad. Cada elección nos trae más polarizados, con más desencuentros y más conflicto en Venezuela. Entonces tú no le ves salida a esto. Sí le veo salida, pero tenemos que entender que hay que construir la salida. Es decir, siempre habrá salida en la medida que siempre exista política, pero hay que construir esa salida. Y esa salida hoy tiene una ruta que podemos plantear ¿Tú sientes claramente. que en el gobierno hay disposición de llegar a ese acuerdo con ustedes para una salida? Más que sentir es que yo espero que eso exista. Yo espero que quienes lamentablemente están en el poder entiendan la enorme crisis en que estamos metidos y el enorme hueco en el que ellos están metidos. Que al final no se trata de mantenerse en el poder por encima de un pueblo, se trata de construir una salida para que ese pueblo pueda vivir un poco mejor o con progreso en los próximos años en este país. Aquí habla un señor que llaman William Hill. Los 10 de la sociedad civil cumplen con la normativa legal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, William Hill es diputado del PSUV, diputado de la Asamblea Nacional y además es miembro de la Comisión Preliminar. Y lo que está hablando es de que se hizo ese proceso donde se escogieron a las 10 personas de la sociedad civil, que fueron además planteadas por organizaciones civiles nacionales como universidades, como colegios gremiales, en otros casos como asociaciones civiles comunitarias o comunales, como por organizaciones juveniles. Es decir, ha habido evidentemente un señalamiento de algunos sectores diciendo que algunas de estas personas tienen militancia política y la verdad es que la ley no establece limitaciones a la militancia política. Lo que establece es claramente que tienes que ser postulado por una organización social y eso fue lo que hicimos y ese es el primer paso que estamos avanzando. Falta ahora que ese comité se pueda instalar y pueda iniciar todo el proceso que establece la ley de convocatoria a todos aquellos que quieran ser rectores al CNE. ¿Y qué falta para que se instalen? Juramentar el comité de postulaciones ¿Y electorales. cuándo es eso? Bueno, debería ser en los próximos días que los venezolanos tengamos ese comité de postulaciones electorales para seguir avanzando el camino a un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Pero en qué momento están trabajando en eso? Mira, estamos en este momento, durante toda esta semana estuvimos trabajando en eso, ya hicimos la decisión de las 10 personas, lo hizo la Asamblea Nacional, no lo hacemos nosotros, y esperamos que esta semana podamos tener el comité de postulaciones electorales O instalado. sea que todos están de acuerdo con esas 10 personas. Todos estamos de acuerdo, además, no es que todos estemos de acuerdo, es que se votó en la Asamblea Nacional por las 2/3 partes de los presentes, que es lo que establece la ley. O sea, es importante decir que ni la Comisión Preliminar, ni el Comité de Postulaciones Electorales, escogemos nosotros al rector del CNE. Eso lo escoge siempre la Asamblea Nacional, porque ha habido una confusión sobre eso y no nos corresponde a nosotros escoger o decir quién va a ser el rector del CNE. Nos corresponde a nosotros organizar la convocatoria y después organizar esos nombres para presentárselos a la Asamblea Nacional. Medina, la vía para elegir el nuevo CNE es la N de Guaidó. ¿Eso lo dices tú? Sin duda. Ajá. Sin duda. En Venezuela hay una sola Asamblea Nacional. Una sola Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó y cuya instalación se cumplió lo que establece el reglamento de interior de debates y tuvieron los votos necesarios para provocar esa nueva junta directiva de este año. Y el 2020. gobierno reconoce esa Asamblea de Guaidó. Ese es el primer problema que tenemos. El problema de fondo político que existe es un ataque permanente que lo hemos visto desde que llegamos a la Asamblea Nacional, pero que este año se ha recrudecido no solamente por el uso de la fuerza para sacarnos del Parlamento, sino por una pretensión de desconocer lo que es legítimo ante el mundo y ante los venezolanos, que es que existe una sola Asamblea Nacional y que esa Asamblea Nacional tiene una junta directiva que encabeza Juan Guaidó. ¿Tú sientes que van a salir por la fuerza? Mira, yo creo que al final no se trata de salir por la fuerza. Yo soy de los que creo que hay que construir un camino político. Lamentablemente, cuando se acabe la política o cuando se acaba la política, siempre viene la fuerza. Y eso es a lo que yo no apuesto. Yo apuesto a una construcción de una salida política para los venezolanos y para construir caminos viables, sostenibles y creíbles para dar un cambio a Y Venezuela para cumplir esa radical. salida política que no necesitas tú estar de acuerdo con los otros. Bueno, ese es el arte de la política, estar de acuerdo con quien no estás de acuerdo nunca. Por eso. Y ese es lo que estamos haciendo y por eso hemos venido avanzando en este mecanismo del Consejo Nacional Electoral con personas que, y diríamos, o sea, tanto los del PSUV con nosotros como nosotros con el PSUV, tenemos diferencias absolutamente radicales, pero hemos tratado y estamos tratando de
buscar y allanar un camino que facilite que los venezolanos, al menos nosotros, que los venezolanos puedan decidir de manera libre. Ahora, Medina, ¿ustedes están de acuerdo todos en la oposición con lo que tú planteas? Mira, el comité de postulaciones o la comisión preliminar se escogió el 12 de noviembre del 2019 por la votación casi unánime de toda la Asamblea Nacional. Así que ese es un mandato que nosotros tenemos como diputados de la Asamblea Nacional. Y eso quiere decir que se expresó la voluntad de las fracciones mayoritarias de la Asamblea En el Nacional. caso de los partidos tradicionales, que llamamos. Bueno, no solamente los tradicionales, sino los partidos minoritarios o las fracciones minoritarias dentro de la unidad votaron también por este acuerdo. Y participaron y han participado y están apoyando este procedimiento que estamos haciendo. Es decir, al final nosotros no estamos trabajando porque se nos ocurrió, estamos trabajando por un mandato de la Asamblea Nacional en construir lo que establece la ley, un camino que permita tener un nuevo CNE para todos los venezolanos. Estamos terminando el programa. ¿Qué te preocupa y qué no te preocupa como venezolano en este momento? Mira, me preocupa en primera instancia que se agote la política, en el caso nuestro, que es nuestra responsabilidad. Y cuando se agota la política siempre hay la tentación de la violencia y la violencia no deja nada. Y en segundo ¿Tú lugar, ves cerca la violencia? yo siempre la veo permanentemente. Cuando Guaidó estuvo en Barquisimeto se vio la violencia claramente. La violencia política está presente prácticamente todos los días en todos los rincones de Venezuela. Y otra cosa que me preocupa es que se crea que solamente con un nuevo CNE se tienen listas las condiciones para allanar una elección libre. Creemos nosotros que hay otras condiciones que hay que cumplir aparte del Consejo Nacional Electoral, que es importante, que es necesario para lograr una elección libre. Lo hemos repetido, observación internacional, ver bien el tema de la ingeniería electoral, el tema claro de los derechos políticos que puedan ser ejercidos plenamente y cómo solventar el problema estructural del país. Estamos terminando. ¿Hay un pacto gobierno-oposición No, no hay un pacto. El pacto es con para la gente. politizar la comisión electoral? Mira, la verdad es que yo lo que creo es que lo que tenemos que es construir un mecanismo, no un pacto, un mecanismo que nos permita allanar el camino a construir una salida a este país. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias, Carlos. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.